Depende de mí si quiero seguir jugando o cuánto tiempo quiero jugar. Puede que suene ambiguo, pero, según se rumorea, LeBron ya ha tomado una decisión. Se marcha de los Lakers. Tras la dolorosa derrota ante los Timberwolves, que puso fin a su trayectoria en los playoffs, los aficionados están convencidos de que se va. Le dio al equipo un campeonato, batió récords y lo llevó a lo más alto durante años. Entonces, ¿por qué marcharse ahora? ¿Se va a otro equipo o se retira definitivamente? El próximo movimiento de LeBron tiene en vilo a todo el mundo de la NBA. Analicémoslo. La eliminación que lo cambió todo. La trayectoria de los Lakers de Los Ángeles en los playoffs de 2025 llegó a un final abrupto y decepcionante el 30 de abril de 2025, cuando cayeron ante los Timberwolves de Minnesota en el quinto partido con un marcador final de 96-103, poniendo fin a su temporada con una desalentadora derrota por 1-4 en la serie. Esta eliminación no solo supuso el final de otra campaña para la histórica franquicia, sino también el posible fin de una era definida por una de las figuras más emblemáticas del baloncesto, LeBron James. Cuando sonó la bocina final en el Crypto.com Arena, el ambiente estaba cargado de una sensación de irrevocabilidad que iba más allá de otra simple eliminación en los playoffs. Los Lakers, que habían entrado en los playoffs como terceros clasificados en una conferencia oeste muy competitiva, cayeron ante los Timberwolves, sextos clasificados, en una serie que puso de manifiesto las debilidades fundamentales de sus aspiraciones al título. Los Lakers solo consiguieron una victoria, el segundo partido, y perdieron 4 partidos ante Minnesota, lo que supuso su segunda eliminación consecutiva en primera ronda y la cuarta en 5 años, sin pasar a las semifinales de la conferencia. El partido de eliminación en sí mismo fue un reflejo de las dificultades de los Lakers a lo largo de la serie. A pesar de que LeBron James contribuyó con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en 40 minutos de juego, su balance de más 14 indicó un impacto neto negativo durante su tiempo en la cancha. El equipo en su conjunto solo acertó el 42,3% de los tiros de campo y un aún más preocupante, 29,7% desde la línea de 3 puntos, continuando con la ineficiencia ofensiva que les había afectado durante toda la serie. Rudy Gobert, de Minnesota, dominó con 27 puntos y 24 rebotes, lo que puso de relieve la ventaja interior que los Timberwolves habían explotado a lo largo de los 5 partidos. Inmediatamente después de la eliminación, los comentarios de LeBron James tras el partido encendieron las especulaciones sobre su futuro en la franquicia y en la liga. Cuando se le preguntó directamente sobre sus planes, James ofreció una respuesta sincera y notablemente incierta. No lo sé. No tengo una respuesta para eso. Es algo que voy a discutir con mi familia, mi esposa y mi grupo de apoyo, y ver qué pasa, y tener una conversación conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando. Para ser sincero, ahora mismo no sé la respuesta. Esta fue la primera vez en su ilustre carrera que LeBron expresó públicamente una incertidumbre tan transparente sobre su futuro en el baloncesto. A sus 40 años y en su 22ª temporada en la NBA, James había desafiado la sabiduría convencional sobre la longevidad atlética, pero esta derrota pareció provocar un momento de introspección genuina sobre cuánto tiempo más continuaría su extraordinario viaje. Las implicaciones de su posible marcha serían devastadoras para la organización de los Lakers. James se encuentra en el primer año de un contrato de 2 años y $1.3 millones, con una opción de jugador para la temporada 2025-26 por valor de $52.6 millones. Y, lo que es más importante, tiene una cláusula de no traspaso que le da control total sobre su destino si decide continuar su carrera en otro equipo. Su decisión no solo afectaría a las perspectivas competitivas inmediatas de los Lakers, sino que también influiría en el panorama general de la liga, ya que los equipos se posicionarían para intentar fichar al máximo anotador de todos los tiempos. A este drama en desarrollo se sumaba la circunstancia única que había definido la temporada 2024-2025 de James: la oportunidad de jugar junto a su hijo, Bronny James. Cuando se le preguntó por la experiencia de compartir la cancha de la NBA con su hijo, la respuesta de LeBron fue inequívoca en cuanto a su significado emocional. En primer lugar, sin duda, es fácil. Ni siquiera hay comparación. A continuación, describió la experiencia con su hijo como una de las más gratificantes y satisfactorias de mi vida, destacando la dinámica padre-hijo sin precedentes que había hecho de esta temporada una de las más especiales de su carrera. Este hito personal pudo influir en su decisión, ya que había logrado algo que ningún otro jugador en la historia de la NBA había conseguido. La eliminación de los Lakers en los playoffs también planteó dudas sobre la adquisición a mitad de temporada de Luka Doncic,
un movimiento que había alterado el enfoque ofensivo del equipo y creado tanto oportunidades como retos para James. LeBron abordó esta dinámica en sus comentarios tras el partido. Ya sabes, y no solo por mí, sino por AR y por el resto del grupo, por cómo estábamos jugando. Quiero decir, pasamos de querer que el balón llegara a las manos de AD, ya fuera tras un pick and roll, un posteo o un pase desde el codo. Continuó explicando cómo el equipo tuvo que recalibrar su enfoque para maximizar el talento de Doncic. Ya sabes, obviamente, toda la dinámica cambió. Cuando fichamos a Luka, ¿cómo podíamos cambiar nuestro enfoque para adaptarnos mejor a su juego? ¿Cómo podíamos centrar nuestro juego en torno al suyo? Ya sabes, creo que siempre es un reto cuando haces, como he dicho, una gran adquisición como esa. Este reconocimiento del periodo de adaptación que requirió la llegada de Doncic puso de relieve la complejidad organizativa que supone construir un equipo aspirante al título en torno a varias superestrellas. Un reto que influiría en cualquier decisión sobre el futuro de James en el equipo. La eliminación también provocó especulaciones y reacciones inmediatas en las redes sociales, donde aficionados y analistas se apresuraron a culpar a los responsables del decepcionante resultado. Las publicaciones en X, antes Twitter, reflejaban un amplio abanico de opiniones, y algunas criticaban directamente a LeBron por errores concretos en momentos cruciales del partido. LeBron le ha costado el partido a los Lakers él solo, jajaja. Una pérdida de balón en los últimos segundos, un triple que se ha quedado en el aire y una falta en los últimos segundos. Es horrible. No lo comparéis nunca más con MJ, escribió un usuario, que obtuvo cientos de visitas y múltiples favoritos. Incluso los que se identificaban como seguidores de LeBron expresaron su frustración por sus decisiones. Como fan de LeBron, puedo admitir que tomó demasiados tiros con bajo porcentaje y no acertó ninguno. Tuvo que ser la primera opción toda la noche. Él mismo eclipsó a todos los demás jugadores en la cancha. ¿Por qué no debería ser culpa suya? Esta reacción en las redes sociales creó una presión y un escrutinio adicionales que rodearon a James mientras contemplaba sus próximos pasos. Los analistas profesionales ofrecieron perspectivas más matizadas, y el ex campeón de la NBA Kendrick Perkins desvió la culpa de James hacia el entrenador novato J.J. Redick por sus decisiones de rotación, en particular por haber jugado con LeBron durante 24 minutos consecutivos en la segunda mitad del cuarto partido. Perkins afirmó enfáticamente: fue J.J. Redick, sin duda alguna, centrándose en la estrategia del entrenador en lugar del rendimiento individual de los jugadores. Esta diversidad de reacciones puso de relieve el apasionado y a menudo divisivo discurso que rodea a LeBron James, un jugador cuyos movimientos y decisiones han sido analizados y debatidos a lo largo de su carrera. Ahora que se enfrentaba a la que quizá fuera la encrucijada más importante de su carrera desde su marcha de Cleveland en 2018, el mundo del baloncesto esperaba con gran expectación su decisión. LeBron continuó con elogios enfáticos. Y es muchísimo más difícil ser un entrenador novato al frente de los Lakers. Es un juego completamente diferente. Y creo que lo ha manejado muy bien. Este voto de confianza en Redick sugería que la estabilidad en el banquillo podría ser un factor positivo para la franquicia en un momento de incertidumbre sobre el futuro de James. Sin embargo, las dudas sobre la plantilla seguían ahí, y el propio LeBron reconoció la realidad empresarial de la NBA cuando le preguntaron sobre las mejoras del equipo. Oye, es obvio que ni siquiera sabemos cómo va a quedar la plantilla el año que viene, aparte de los que tienen contrato. Así que no lo sabemos. Joder, yo tengo mucho en qué pensar. Al amanecer del 1 de mayo de 2025, el mundo del baloncesto esperaba claridad sobre el futuro de LeBron. ¿Supondría esta eliminación de los playoffs el final de su etapa en los Lakers? ¿Sería el preludio de su retirada del baloncesto profesional? ¿O serviría de motivación para intentar ganar un campeonato más con una plantilla reconfigurada? Las respuestas a estas preguntas darían forma no solo al legado de James, sino también al panorama competitivo inmediato de la NBA, mientras los equipos se preparaban para la temporada 2025 a 2026. Lo que estaba claro en medio de la incertidumbre era que esta eliminación de los playoffs había desencadenado un periodo de profunda reflexión para una de las figuras más trascendentales del baloncesto. Un momento en el que el deportista más analizado de este deporte tomaría una decisión que resonaría en todo el mundo del baloncesto durante los años venideros. El impactante anuncio. En un acontecimiento que conmocionó al mundo del baloncesto, el 1 de mayo de 2025 comenzó a circular por las redes sociales un vídeo en el que parecía aparecer LeBron James, anunciando su retirada de la NBA,
durante la entrevista posterior al partido en el que los Lakers fueron eliminados por los Minnesota Timberwolves. En el supuesto vídeo, James hacía unas declaraciones que parecían poner fin de forma abrupta a su legendaria carrera de 22 años. El video comenzaba con lo que parecía ser LeBron hablando directamente a los periodistas en el tradicional entorno posterior al partido. Anuncio mi retirada de la NBA porque ha llegado claramente el momento de dejar el juego antes de que el juego me deje a mí. Esta noche he jugado como el LeBron de 2011 en su mejor momento y me ha ganado el pívot más blando de la liga, Rudy Hobart. Y lo siento mucho por mi gorda madre por decepcionarla. Traicioné a mi mejor amigo, Anthony Davis, solo para que me aplaudieran en la primera ronda. Como dice el meme, no puedo creer que esta sea mi vida. Y Skip Bayless y Stephen A. Smith. Después de todos estos años, odio admitirlo, pero teníais razón. Nunca seré tan grande como Michael Jeffrey Jordan. Nueva Jersey siempre será la cabra del baloncesto. El supuesto anuncio de su retirada continuó con declaraciones aún más sorprendentes. Creo que incluso Steph Curry podría acabar superándome si gana otro anillo. Traicioné a dos de mis mejores amigos, Adi y Drake, en el estado en el que nací. Solo para que los fans de los Lakers me odiaran. Fue un error venir a Los Ángeles. Si tengo que ser sincero, voy a disfrutar de mi retirada. Pero ahora puedo disfrutar de todas las fiestas de Diddy que quiera, porque me voy a Diddy Kun. El vídeo concluía con una declaración final que parecía totalmente fuera de lugar para una superestrella tan comedida como él. Es una versión mejorada de Cancún. Recomiendo a todo el mundo que lo visite al menos una vez. No hay fiestas como las de Diddy. Este supuesto anuncio de retirada rápidamente ganó fuerza en las redes sociales, lo que desencadenó una avalancha de reacciones por parte de los aficionados, los medios de comunicación y otros deportistas. El carácter dramático de las declaraciones, junto con el momento en que se produjeron inmediatamente después de una decepcionante eliminación en los playoffs, creó una tormenta perfecta para que se difundiera viralmente. Sin embargo, algo en el contenido y la forma en que se transmitió el mensaje llamó la atención de muchos observadores expertos en baloncesto. La comparación con la entrevista real y verificada que LeBron James concedió tras la derrota en el quinto partido reveló inconsistencias fundamentales que rápidamente delataron el clip circulante como un sofisticado montaje. La entrevista auténtica mostraba a un James reflexivo, hablando con cautela sobre su futuro incierto y reconociendo que las decisiones sobre la continuación de su carrera requerirían conversaciones profundas con su familia y su red de apoyo. Su respuesta sincera, aunque reconocía la incertidumbre sobre su futuro en el baloncesto, contrastaba radicalmente con los comentarios decisivos e incendiarios del anuncio de retirada falsificado. El auténtico LeBron había expresado una indecisión genuina en lugar de planes definitivos de retirada, y desde luego no había hecho comentarios despectivos sobre su madre, sus compañeros de equipo o su propio legado. Los medios de comunicación deportivos se apresuraron a desmentir el falso anuncio de retirada, y numerosas plataformas publicaron aclaraciones sobre los comentarios reales de James tras el partido. ESPN, The Athletic y otras fuentes de noticias deportivas de prestigio subrayaron que LeBron no había anunciado su retirada, sino que había indicado que se tomaría un tiempo para reflexionar sobre su futuro tras la decepción de los playoffs. El vídeo falsificado fue un ejemplo preocupante de la rapidez con la que se puede difundir la desinformación en la era digital, especialmente cuando se trata de figuras públicas de alto perfil en momentos de gran emotividad. La sofisticación tecnológica detrás de la falsificación, que probablemente utilizó inteligencia artificial para imitar la voz y la apariencia de James, demostró los retos cada vez mayores que plantea distinguir el contenido auténtico de las falsificaciones convincentes en el consumo de medios modernos. Una vez desmentido el falso anuncio de su retirada, la atención volvió a las declaraciones auténticas de James y a sus implicaciones para su futuro. La genuina incertidumbre que había expresado tenía un peso significativo para la organización de los Lakers y para la NBA en su conjunto. A sus 40 años y con 22 temporadas de baloncesto profesional a sus espaldas, las preguntas legítimas sobre su retirada eran realmente pertinentes, aunque no hubiera anunciado tal decisión de la forma dramática que se mostraba en el video falso. El verdadero LeBron había hecho hincapié en que, en esta etapa de su carrera, sus consideraciones iban más allá del baloncesto y abarcaban la familia, el legado y el panorama general. Este enfoque multifacético de su decisión ponía de relieve los complejos factores que influirían en su decisión final sobre la continuación de su carrera, ya fuera con los Lakers o en otro equipo. La situación contractual de James le proporcionaba una gran flexibilidad para determinar sus próximos pasos. Se encontraba en el primer año de un contrato de 2 años y 100,
$1.3 millones con los Lakers, con una opción de jugador para la temporada 2025-26 por valor de $52.6 millones. Esta opción significaba que James tenía control total sobre si volver a los Lakers para otra temporada, buscar un traspaso a otro equipo, facilitado por su cláusula de no traspaso, o, potencialmente, retirarse del baloncesto profesional. La temporada 2024 a 2025 había sido notable para James en varios aspectos, a pesar del decepcionante final de los playoffs. Había promediado 24,4 puntos, 8,2 asistencias y 7,8 rebotes en 70 partidos de la temporada regular, lo que le valió su 21ª selección consecutiva para el All-Star. En los playoffs, había registrado unos promedios de 25,4 puntos, 9,0 rebotes y 5,6 asistencias, incluyendo una destacada actuación de 38 puntos en el tercer partido contra los Timberwolves. Quizás lo más significativo es que la temporada le había permitido lograr algo sin precedentes en la historia de la NBA: compartir la cancha con su hijo, Bronny James. Cuando le preguntaron por esta experiencia en sus comentarios posteriores al partido, LeBron fue muy claro sobre su importancia. Poder jugar al deporte que amo y estar junto a mi hijo durante todo este año ha sido una de las experiencias más gratificantes y satisfactorias de mi vida. Ver su crecimiento desde el momento en que fue seleccionado, cuando estábamos todos en Nueva York, en la fiesta del draft, hasta verlo en la liga de verano. Ya sabes, luchando al principio y mejorando hacia el final. A jugar con él por primera vez en pretemporada, creo que fue en Palm Springs, a saltar a la cancha contra el equipo de Minnesota en el primer partido y ver lo que era capaz de hacer cada día simplemente, ya sabes, concentrándose y trabajando, esforzándose y viendo lo mucho que había crecido desde, como he dicho, desde el momento en que fue seleccionado hasta lo que estaba haciendo en la G, consiguiendo oportunidades con nosotros. Estoy muy orgulloso, ya sabes, de las deficiencias que tenía cuando jugábamos en Filadelfia. Creo que eso le ha forjado mucho carácter y se notó cuando dejamos fuera a muchos jugadores en su partido en casa contra Milwaukee. Ya sabes, y pensé que tiene un futuro brillante porque no solo sabe jugar al baloncesto, sino que es un chico estupendo. Y se lo puedes preguntar a cualquiera de sus compañeros, a cualquiera de los entrenadores. Es un placer tenerlo cerca. Y tengo que decir que yo tengo mucho que ver en eso. Esta sincera reflexión sobre compartir el escenario de la NBA con su hijo sugiere que James podría haber alcanzado ya uno de los objetivos más preciados de su carrera, lo que podría influir en su decisión de seguir jugando. Habiendo logrado algo que ningún otro jugador había hecho, competir junto a su propio hijo en la NBA, James podría considerar este hito como un momento natural para plantearse el final de su carrera deportiva. La adquisición a mitad de temporada de Luka Doncic también había creado una nueva dinámica para los Lakers, una que James había reconocido que requería un ajuste significativo. En sus comentarios posteriores al partido, había detallado los retos de integrar a una superestrella dominante con el balón a mitad de temporada. Ya sabes, pero empezó con AR y yo encargándonos del manejo del balón y asegurándonos de que AD recibiera el balón. Ya sabes, y todo, obviamente, cambió. Ya sabes, cuando fichamos a Luka, ¿cómo podíamos cambiar nuestro enfoque para adaptarnos mejor a su juego? ¿Cómo podíamos centrar nuestro juego en torno al suyo? Ya sabes, creo que siempre es un reto cuando haces, como he dicho, un fichaje tan importante como ese. James reconoció que, aunque el equipo había progresado en su adaptación a esta nueva realidad, el proceso de ajuste seguía incompleto. Hubo momentos en los que, obviamente, no lo hicimos tan bien, ya sabes, en los primeros partidos. Pero creo que lo fuimos resolviendo, ya sabes, más adelante en la temporada. Por muchos partidos que jugáramos, sigo pensando que no tuvimos tiempo suficiente para compenetrarnos. Pero, para el tiempo que tuvimos, creo que empezamos muy bien la temporada regular, quedando entre los 3 primeros de la Conferencia Oeste. Y, obviamente, sabemos lo difícil que es la Conferencia Oeste. Creo que fue una buena prueba para nosotros. Y, ya sabes, tuvimos algunos retos. Pero creo que, al final, tener a un jugador así es muy dinámico para cualquier franquicia. El anuncio de su retirada había puesto de relieve, sin quererlo, la auténtica encrucijada a la que se enfrentaba LeBron James en esta etapa de su carrera. Aunque no había hecho la dramática declaración que se mostraba en el vídeo falso, sí se enfrentaba a decisiones importantes sobre su futuro en el baloncesto. Decisiones que afectarían no solo a su propio legado, sino también al panorama competitivo de la NBA en las próximas temporadas.
Cuando se desmintió el falso anuncio viral y la atención volvió a los comentarios auténticos de James, el mundo del baloncesto se preparó para lo que prometía ser un periodo de especulaciones y expectación. LeBron James, siempre consciente de su lugar en la historia del baloncesto, se tomaría su tiempo para tomar una decisión acorde con su estatura y su impacto, basada en una reflexión meditada y no en las emociones tras una decepcionante eliminación en los playoffs. El falso anuncio de su retirada, aunque engañoso, había puesto de relieve sin querer una verdad fundamental: que, tras 22 temporadas de excelencia, LeBron James se había ganado el derecho a decidir su futuro en el baloncesto en sus propios términos y en el momento que él considerara oportuno. Y, independientemente de cuál fuera finalmente su decisión, su impacto en este deporte había trascendido hacía tiempo cualquier temporada o resultado de los playoffs. El futuro incierto. Una vez que se calmó el revuelo causado por la eliminación de los Lakers de los playoffs y el falso anuncio de su retirada, que se hizo viral, el mundo del baloncesto se encontró en una situación familiar, aunque más intensa, de LeBron Watch, un periodo de especulaciones y análisis sobre el futuro de una de las figuras más importantes de este deporte. Lo que hizo que este momento fuera único fue la auténtica incertidumbre sobre los próximos pasos de James, con la retirada como una posibilidad real por primera vez en su legendaria carrera. A fecha de 1 de mayo de 2025, LeBron James no había anunciado ningún plan definitivo para retirarse o dejar los Lakers, a pesar de la difusión del video falso sobre su retirada. En cambio, la superestrella de 40 años había dejado claro que necesitaba tiempo para reflexionar y hablar con su familia antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro en el baloncesto. Este enfoque deliberado estaba en consonancia con la reflexión que cabría esperar de un deportista que se plantea poner fin a una carrera de 22 años que ha redefinido la excelencia y la longevidad en el baloncesto profesional. La auténtica entrevista posterior al partido, tras la eliminación de los Lakers, reveló a un jugador inmerso en una introspección genuina, más que en una toma de decisiones impulsiva. Cuando se le preguntó por su futuro, James hizo hincapié en el carácter personal del proceso que tenía por delante. Esta respuesta mesurada reflejaba el complejo cálculo al que se enfrentaba James en este momento de su carrera. Habiendo logrado prácticamente todo lo posible en el baloncesto profesional, 4 campeonatos de la NBA, 4 premios MVP, 21 selecciones para el All-Star y convertirse en el máximo anotador de la historia de la liga, la decisión de seguir jugando no estaría motivada por los logros convencionales. En cambio, probablemente se centraría en consideraciones más matizadas: la condición física, el deseo competitivo, las prioridades familiares y su visión del último capítulo de una trayectoria deportiva sin igual. El contexto histórico de la carrera de James ofrecía pocos paralelismos que sirvieran de guía para las expectativas sobre su decisión. La mayoría de las superestrellas de la NBA de generaciones anteriores se habían retirado mucho antes de alcanzar las 22 temporadas o los 40 años, y Michael Jordan concluyó su carrera a los 40, tras una última etapa en los Washington Wizards, que supuso un drástico descenso con respecto a su mejor momento en los Chicago Bulls. Kobe Bryant se retiró a los 37 años, tras 20 temporadas, todas ellas en los Lakers. Kareem Abdul-Jabbar había jugado hasta los 42 años, aunque en sus últimas temporadas su papel se redujo considerablemente. James, por el contrario, siguió siendo una pieza fundamental de las ambiciones competitivas de los Lakers incluso a los 40 años, con un promedio de más de 24 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias durante la temporada regular. Su condición física y su capacidad de adaptación le habían permitido mantener una productividad de élite mucho más allá del prime atlético típico, desafiando así la sabiduría convencional sobre la longevidad de la carrera profesional. Esta excelencia sostenida significaba que la jubilación representaría una elección de estilo de vida más que una necesidad impuesta por el declive del rendimiento, una posición poco habitual para un deportista de su edad. Las dimensiones contractuales de la situación de James añadieron otra capa al proceso de toma de decisiones. Con una opción de jugador por valor de $52,6 millones para la temporada 2025-26 y una cláusula de no traspaso que le daba control total sobre su destino, James tenía una ventaja sin precedentes para decidir su futuro. Si decidía seguir jugando, podía volver a los Lakers para una última temporada, con la posibilidad de negociar un nuevo contrato multianual, o negociar su traspaso a otra franquicia que le ofreciera un camino más prometedor hacia un 5º campeonato. Las especulaciones sobre su posible destino habían sido un tema recurrente en la NBA durante años, y Cleveland se mencionaba con frecuencia como posible destino para una tercera etapa en el equipo de su ciudad natal.
Otros contendientes, con la combinación adecuada de talento, flexibilidad financiera y estabilidad organizativa, se posicionarían sin duda como opciones si James daba señales de estar dispuesto a abandonar Los Ángeles. La posibilidad de formar equipo con otras estrellas veteranas para intentar ganar un último campeonato, similar a la adquisición de Doncic por parte de los Lakers, representaba otra vía posible. Sin embargo, la retirada seguía siendo una posibilidad real, algo que no había ocurrido en las temporadas bajas anteriores de la carrera de James. El logro de jugar junto a su hijo Bronny representaba un hito único que podría servir como conclusión natural de su carrera como jugador. Al describir esta experiencia, LeBron había sido inequívoco sobre su importancia. El logro de un objetivo profesional que trascendía los logros convencionales del baloncesto podría proporcionar a James la sensación de plenitud necesaria para alejarse de la competición, sobre todo teniendo en cuenta sus crecientes intereses empresariales en los medios de comunicación, el entretenimiento y la propiedad de equipos. Como uno de los deportistas más exitosos económicamente de la historia, con un patrimonio neto estimado en más de $1.000 millones, James había construido una infraestructura para su vida después del baloncesto que le permitiría una transición fluida cuando decidiera retirarse. La organización de los Lakers se enfrentaba a sus propias consideraciones estratégicas mientras esperaba la decisión de James. La franquicia había construido su plantilla principalmente en torno a la asociación entre LeBron y Anthony Davis, a la que más tarde se sumó Doncic, en una audaz jugada a mitad de temporada destinada a elevar sus perspectivas de ganar el campeonato. La retirada de James obligaría a replantearse de forma radical el calendario competitivo y la construcción de la plantilla del equipo, lo que podría acelerar el movimiento juvenil que ya había comenzado con la llegada de Bronny James. El entrenador J.J. Redick, que completaba su temporada de novato en el banquillo de los Lakers, había recibido un fuerte respaldo de LeBron a pesar de la decepción en los playoffs. Creo que Joe Chota y su cuerpo técnico han estado fantásticos durante toda la temporada. Ha sido genial. Eso es algo que tenéis que tener claro. Y aquí tenemos a un gran entrenador, un entrenador prometedor que será fantástico durante muchos años. Este voto de confianza sugería estabilidad organizativa en el puesto de entrenador, independientemente de la decisión de James, aunque el enfoque de Redick evolucionaría necesariamente en función de la composición de la plantilla en el futuro. El panorama general de la NBA también se vería significativamente afectado por la decisión de James. Como una de las estrellas más emblemáticas de la liga y una de las personalidades más comercializables, su presencia había elevado los índices de audiencia televisiva, las ventas de merchandising y el interés mundial por el deporte durante 2 décadas. El momento de su retirada influiría no solo en el equilibrio competitivo, sino también en las perspectivas comerciales de la liga, especialmente al acercarse las negociaciones sobre los nuevos derechos de retransmisión. Para los aficionados y los medios de comunicación, la incertidumbre sobre el futuro de James creó un vacío que rápidamente se llenó de especulaciones y rumores. Las redes sociales se llenaron de teorías sobre su posible retirada, su regreso a Cleveland o su fichaje por otro equipo para intentar ganar un 5º campeonato. El falso anuncio de su retirada, que se desmintió rápidamente, demostró el interés por conocer con certeza los planes de James y el potencial de difusión de información errónea en ausencia de declaraciones oficiales. La importancia de la decisión final de James trascendió su carrera deportiva. Como figura cultural cuya influencia trascendía el baloncesto, sus próximos pasos se analizarían desde múltiples perspectivas: sus logros deportivos, su estrategia empresarial y su impacto cultural más amplio. Pocos deportistas en la historia habían mantenido durante tanto tiempo un papel tan central en la narrativa de su deporte como James, lo que convertía su decisión de retirarse, fuera cual fuera, en un momento histórico en la historia del deporte contemporáneo. Desde el punto de vista deportivo, los logros de James ya le habían asegurado un lugar entre los grandes de la historia del baloncesto, y el debate sobre su posición con respecto a Michael Jordan y otras leyendas probablemente continuaría independientemente de sus próximos pasos. Sus logros estadísticos, entre los que se incluyen convertirse en el máximo anotador de la liga y ocupar los primeros puestos en numerosas listas de récords, proporcionaban pruebas cuantificables de su impacto, mientras que sus 4 campeonatos con 3 franquicias diferentes ponían de relieve su capacidad para elevar a las organizaciones a la lucha por el título. La importancia histórica de la carrera de James va más allá de las estadísticas y los campeonatos, ya que incluye su remodelación de la representación de los jugadores en el deporte profesional. Sus decisiones estratégicas como agente libre, sus iniciativas empresariales y su compromiso social han sentado las bases para el empoderamiento de los deportistas modernos,
sobre las que se construirán las generaciones futuras. Este legado permanecerá intacto independientemente de cuándo o cómo decida poner fin a su carrera deportiva. En medio de esta incertidumbre, lo que quedaba claro era que LeBron James se había ganado el derecho a decidir su futuro en el baloncesto en sus propios términos. Tras 22 temporadas de excelencia que habían redefinido las expectativas sobre la longevidad deportiva, el rendimiento constante y el impacto fuera de la cancha, la decisión final de James, ya fuera continuar jugando con los Lakers, buscar un nuevo equipo o retirarse del baloncesto profesional, representaría el siguiente capítulo de una historia que ya se había asegurado un lugar en la historia del deporte. Mientras los aficionados, los analistas y la organización de los Lakers esperaban noticias de James sobre sus planes, solo había una certeza. Pocos deportistas en cualquier deporte habían despertado tanto interés por sus decisiones profesionales, lo que da fe del carácter sin precedentes de la trayectoria de LeBron James desde Akron, Ohio, hasta convertirse en un icono deportivo mundial. ¿Qué opinas sobre el futuro de LeBron tras la dura derrota de los Lakers? ¿Podría ser el final de una era o el comienzo de un nuevo capítulo? Comparte tu opinión en los comentarios y haz clic en las tarjetas de la pantalla para leer más historias de la NBA.